El sol caía implacable sobre el pequeño pueblo de San Isidro aquel miércoles de julio. El termómetro marcaba 40 grados, y el asfalto parecía derretirse bajo los pies de cualquiera que se atreviera a caminar por las calles desiertas del mediodía. En la calle Alameda, una modesta casa de paredes blancas y tejas rojas se destacaba entre las demás por su pulcritud y por el pequeño jardín que, a pesar del calor sofocante, lucía verde y cuidado. Era la casa de doña Carmen Vázquez, una mujer de 75 años que había dedicado toda su vida a cuidar de los demás. Doña Carmen se encontraba regando sus plantas cuando sintió una punzada en el pecho. No era la primera vez que le ocurría, pero esta vez fue diferente. El dolor se intensificó rápidamente y, antes de poder hacer nada, cayó de rodillas junto a la maceta de geranios que acababa de regar. Con manos temblorosas, logró alcanzar el teléfono en el bolsillo de su delantal y marcar el número de emergencias. «Emergencias. ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una voz femenina al otro lado de la línea. Me duele mucho el pecho», logró articular doña Carmen entre jadeos. «Vivo sola, en calle Alameda, número 47. Por favor, ayuda». La llamada se cortó cuando el teléfono resbaló de las manos de la anciana. El mundo empezó a dar vueltas a su alrededor, y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el cielo azul intenso sobre su cabeza. 15 minutos después, la sirena de un camión de bomberos rompió el silencio de la siesta en San Isidro. El vehículo rojo se detuvo frente a la casa de doña Carmen, y 4 hombres bajaron apresuradamente. El jefe de la brigada, Rodrigo Peralta, un hombre corpulento de unos 50 años con un espeso bigote gris, dio órdenes rápidas a sus compañeros mientras se dirigían hacia la entrada. «La puerta está cerrada», informó uno de ellos tras intentar abrirla. «Rodéenla y busquen otra entrada», ordenó Peralta. Según el reporte, la señora estaba en el jardín trasero cuando llamó. Los bomberos encontraron a doña Carmen inconsciente junto a sus geranios. Rápidamente, comprobaron sus signos vitales y comenzaron las maniobras de primeros auxilios mientras esperaban la ambulancia, que llegó pocos minutos después. «Posible infarto», informó Peralta a los paramédicos cuando estos se hicieron cargo de la anciana. Encontrada inconsciente, pulso débil pero estable. Mientras la ambulancia se alejaba con doña Carmen rumbo al hospital, los bomberos comenzaron a asegurar la vivienda. Fue entonces cuando Peralta notó una fotografía enmarcada sobre la chimenea del salón. En ella, un hombre de traje estrechaba la mano del presidente de la nación. Bajo la imagen, una pequeña placa dorada rezaba: «Alejandro Vázquez, toma de posesión como gobernador del estado. Interesante», murmuró Peralta, tomando la fotografía entre sus manos. «¿Qué ocurre, jefe?», preguntó Manuel, uno de los bomberos más jóvenes. «Parece que nuestra paciente es la madre del gobernador», respondió Peralta con una sonrisa torcida. «Esto podría ser conveniente». Manuel frunció el ceño, pero no dijo nada. Había ingresado al cuerpo de bomberos hacía apenas 6 meses y aún no conocía bien a sus compañeros. Sin embargo, algo en la expresión de su jefe le provocó un escalofrío. 2 días después, doña Carmen regresó a su casa. Los médicos habían descartado un infarto. Se trataba de una angina de pecho provocada por el calor y el esfuerzo. Necesitaba reposo y medicación, pero podía continuar con su vida normal, siempre que evitara situaciones estresantes. Lo que nadie podía prever era que el verdadero estrés apenas estaba por comenzar. La primera visita llegó el viernes por la mañana. Doña Carmen estaba preparando un té de manzanilla cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Rodrigo Peralta, quien sostenía un ramo de flores. «Buenos días, señora Vázquez», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pasaba por aquí y quise ver cómo se encontraba. Soy el jefe de la brigada que la atendió el miércoles. Doña Carmen, siempre amable, lo invitó a pasar y le ofreció un té, que Peralta aceptó. Durante la conversación, el bombero hizo varias preguntas sobre su hijo, el gobernador, mostrando un interés que a doña Carmen le pareció excesivo, pero lo atribuyó a la curiosidad natural de la gente hacia las figuras públicas. «Mi Alejandro siempre fue un buen hijo», comentó con orgullo maternal. «Desde pequeño quiso ayudar a los demás. Por eso estudió Derecho y entró en política. Debe estar muy ocupado», observó Peralta. «Supongo que no tiene mucho tiempo para visitarla». Una sombra de tristeza cruzó el rostro de doña Carmen. «Viene cuando puede. Entiende, señor Peralta, ser gobernador es una gran responsabilidad. Además, yo estoy bien aquí. Tengo mis plantas, mis vecinos,
Peralta sintió comprensivamente, pero sus ojos calculadores registraban cada detalle de la conversación. Cuando se marchó, prometió volver pronto para asegurarse de que estuviera bien. Las visitas continuaron en los días siguientes, no solo de Peralta sino también de otros miembros de la brigada. Siempre con alguna excusa: revisar los detectores de humo, ofrecer consejos de seguridad, traer folletos informativos. Doña Carmen, al principio agradecida por la atención, comenzó a sentirse incómoda con tanta visita. La situación empeoró cuando empezaron a aparecer en momentos inoportunos, a la hora de la siesta, durante la cena o incluso temprano en la mañana. Un día, mientras doña Carmen se duchaba, casi sufrió un ataque de pánico al escuchar voces en su sala. Eran dos bomberos que habían entrado por la puerta trasera, alegando que habían llamado al timbre y, al no obtener respuesta, temieron que hubiera sufrido otro episodio cardíaco. «Pero no pueden entrar así en mi casa», protestó doña Carmen, aún con el pelo mojado y temblando de indignación. «Esto es allanamiento, punto. Solo cumplimos con nuestro deber». «Señora», respondió uno de ellos con falsa preocupación. «Después de lo ocurrido el otro día, el jefe Peralta nos ordenó vigilarla de cerca». A partir de ese momento, doña Carmen comenzó a sentirse prisionera en su propia casa. Cada vez que salía al jardín, notaba la presencia de algún vehículo del departamento de bomberos estacionado cerca. Recibía llamadas a todas horas bajo el pretexto de comprobar su estado. Incluso sus vecinos comentaban la extraña atención que recibía del cuerpo de bomberos. La gota que colmó el vaso llegó una semana después, cuando Peralta se presentó en su casa con una carpeta llena de documentos. «Señora Vázquez», comenzó con tono condescendiente, «hemos detectado varias infracciones de seguridad en su vivienda que podrían resultar en multas considerables». Doña Carmen tomó los papeles con manos temblorosas. Eran formularios oficiales donde se detallaban supuestas faltas: instalación eléctrica defectuosa, ausencia de extintores reglamentarios, obstáculos en las salidas de emergencia. Todas acusaciones falsas. «Esto no es cierto», protestó doña Carmen, sintiendo como su corazón se aceleraba peligrosamente. «Mi casa cumple con todas las normativas. El año pasado pasó la inspección sin problemas». Peralta se encogió, de hombros con fingida impotencia. «Las regulaciones cambian, señora. Las multas podrían ascender a varios miles de pesos». Hizo una pausa teatral antes de continuar. «Aunque, por supuesto, podríamos llegar a un acuerdo, punto». «¿Un acuerdo?», preguntó doña Carmen, sintiendo un nudo en el estómago. «Su hijo ocupa una posición muy influyente», explicó Peralta, inclinándose hacia ella. «Hay ciertos proyectos municipales que necesitan aprobación estatal. Una palabra suya podría facilitar muchas cosas». En ese momento, doña Carmen comprendió todo. No era casualidad la repentina atención de los bomberos. No eran visitas de cortesía ni preocupación por su bienestar. Era acoso, puro y simple, con el objetivo de llegar a su hijo a través de ella. «No voy a molestar a Alejandro con esto», respondió con firmeza, a pesar del temblor en su voz. «Él confía en sus asesores para tomar decisiones basadas en el mérito de cada proyecto, no en presiones». La amabilidad desapareció del rostro de Peralta, que se levantó bruscamente, golpeando la mesa con el puño. «Escúcheme bien, señora. No sabe con quién está tratando. Puedo hacer que su vida se convierta en un infierno. Inspecciones diarias, multas, incluso podría conseguir que la desalojen por motivos de seguridad». El miedo recorrió la espalda de doña Carmen, pero 75 años de vida le habían enseñado a enfrentar adversidades. Con dignidad, se puso en pie y señaló hacia la puerta. «Salga de mi casa ahora mismo, o llamaré a la policía». Peralta soltó una carcajada cruel. «¿La policía? ¿Cree que van a creerle a una anciana posiblemente senil sobre la palabra del respetado jefe de bomberos? Piénselo bien, señora Vázquez. Tiene 3 días para hablar con su hijo». Cuando la puerta se cerró tras Peralta, doña Carmen se derrumbó en el sofá, con el corazón latiéndole desbocado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas mientras contemplaba su situación. No quería involucrar a Alejandro. Su hijo ya tenía suficientes preocupaciones dirigiendo el Estado. Además, ¿y si Peralta cumplía sus amenazas? ¿Y si realmente podía ser que la desalojaran de la casa donde había vivido toda su vida? Esa noche, doña Carmen apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, atormentada por la situación. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse, tomó una decisión. No permitiría que aquellos hombres la intimidaran.
No arrastraría a su hijo a este problema, pero tampoco se quedaría de brazos cruzados. Lo que Rodrigo Peralta y sus cómplices no sabían era que doña Carmen Vázquez no era solo la madre del gobernador. Antes de jubilarse, había sido jueza del Tribunal Supremo del Estado durante 20 años. Conocía la ley mejor que cualquiera de ellos, y aún conservaba amistades influyentes en el sistema judicial. Con manos temblorosas pero decididas, doña Carmen alcanzó el teléfono de su mesita de noche. Había una llamada que debía hacer, una que cambiaría el curso de esta situación. Lo que Peralta tampoco sabía era que ella había estado grabando cada una de sus visitas, cada amenaza, cada intrusión. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz adormilada contestara al otro lado de la línea. «Diga». «Isabel, soy Carmen. Siento llamarte tan temprano, pero necesito tu ayuda». Isabel Montero había sido secretaria de doña Carmen durante 15 años en el tribunal. Ahora, jubilada también, seguía siendo su amiga más cercana y una de las pocas personas en quien confiaba plenamente. «Carmen, ¿qué sucede? ¿Estás bien?» La preocupación en la voz de Isabel era evidente. «Necesito que vengas a mi casa. Te lo explicaré todo cuando estés aquí. Trae tu grabadora, como en los viejos tiempos». 1 hora después, Isabel llegaba a casa de doña Carmen. A sus 70 años, seguía siendo una mujer enérgica, de movimientos precisos y mirada aguda tras sus gafas de montura dorada. Encontró a su amiga sentada en el porche, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida en el horizonte. «Por Dios, Carmen, tienes un aspecto terrible. ¿Qué está pasando?» Durante la siguiente hora, doña Carmen le narró todo lo ocurrido desde su episodio cardíaco. Le mostró las grabaciones que había hecho con su viejo dictáfono, escondido en el bolsillo de su delantal o bajo los cojines del sofá. Isabel escuchaba con el ceño fruncido, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. «Esto es grave, Carmen», dijo finalmente. «Es acoso, abuso de poder y extorsión. Deberíamos llamar a Alejandro inmediatamente». Doña Carmen negó con la cabeza. «No quiero involucrar a mi hijo en esto. Alejandro está en un momento crítico de su mandato. El mes que viene se vota el presupuesto estatal, y cualquier escándalo podría perjudicarlo. Pero Carmen, estos hombres te están amenazando. No puedes enfrentarte a ellos sola». «No estoy sola», respondió doña Carmen con una sonrisa cansada. «Te tengo a ti, y a otros viejos amigos que aún respetan la ley en este pueblo». Mientras tanto, en la estación de bomberos, Rodrigo Peralta reunía a su equipo más cercano. 4 hombres que le debía lealtad absoluta, no por admiración sino por miedo y complicidad en asuntos turbios del pasado. «La vieja no cederá fácilmente», explicaba mientras golpeaba repetidamente un mapa de la ciudad extendido sobre la mesa. «Tendremos que aumentar la presión. Alberto, tú te encargarás de vigilar su casa día y noche. Quiero saber quién la visita, a dónde va, con quién habla». «No estamos yendo demasiado lejos, jefe», preguntó Manuel, el bombero novato, que se había mantenido en silencio hasta ese momento. «La señora Vázquez no ha hecho nada malo. Solo es una anciana que vive sola». Peralta se volvió hacia él con una mirada que habría congelado el infierno. «Te estás acobardando, novato. ¿Sabes cuántos años llevo intentando que aprueben la construcción del nuevo cuartel? ¿Sabes cuántos contratos podríamos conseguir si el gobernador firma el proyecto? Millones. Eso es lo que está en juego». «Pero extorsionar a su madre. Nadie ha hablado de extorsión», interrumpió Peralta, acercándose amenazadoramente a Manuel. «Solo estamos cumpliendo con nuestro deber, asegurándonos de que una ciudadana vulnerable cumpla con todas las normativas de seguridad. Si en el proceso conseguimos que nos haga un pequeño favor, todos salimos ganando». Manuel bajó la mirada, incapaz de sostenerla de su jefe. Sabía que estaba mal, pero también era consciente de lo que Peralta podía hacer si lo enfrentaba abiertamente. Había escuchado historias sobre bomberos que se habían atrevido a desafiarle en el pasado y habían acabado transferidos a estaciones remotas o involucrados en accidentes fortuitos durante las prácticas. «Bien», continuó Peralta, interpretando su silencio como aceptación. «Esta tarde haremos una visita sorpresa a doña Carmen. Una inspección completa de su casa, con todo el equipo. Quiero que comprenda que no estamos jugando». Mientras tanto, Isabel había activado su propia red de contactos. A media mañana, 2 personas más se unieron a la reunión en casa de doña Carmen. Francisco Linares, excompañero de Carmen en el tribunal y actual defensor del pueblo, y Lucía Domínguez,
periodista de investigación del diario local. Tenemos que documentar todo esto, explicaba Lucía mientras revisaba las grabaciones. Con pruebas sólidas, podemos presentar una denuncia formal, pero necesitamos más. Necesitamos atraparlos en el acto, que quede claro que esto es un patrón de comportamiento, no incidentes aislados. Según lo que cuenta Carmen, volverán pronto, comentó Francisco, un hombre de aspecto afable pero mirada penetrante. Podríamos prepararnos para esa visita. ¿Qué sugieres?, preguntó doña Carmen. Micrófonos ocultos, cámaras. Lucía tiene equipo de grabación profesional. Podríamos instalarlo discretamente y capturar todo lo que digan y hagan. Doña Carmen asintió lentamente. A pesar del cansancio y la ansiedad que sentía, una chispa de determinación iluminaba sus ojos. Hagámoslo. Ya es hora de que estos matones aprendan que con Carmen Vázquez no se juega. Durante las siguientes horas, Lucía instaló pequeñas cámaras ocultas en puntos estratégicos de la casa. Una en la lámpara del salón, otra disimulada entre los libros de la estantería, una tercera en la cocina y una última en el porche. Francisco, por su parte, preparó los documentos necesarios para presentar una denuncia formal en cuanto tuvieran pruebas suficientes. Recuerda, Carmen, le explicaba mientras repasaban el plan, deja que hablen, que se incriminen solos. No los provoques ni les des motivos para que actúen violentamente. Solo queremos grabarlos en su rutina habitual de intimidación. A las 4 de la tarde, tal como Peralta había anunciado en la estación, 3 vehículos del cuerpo de bomberos se detuvieron frente a la casa de doña Carmen. 8 hombres uniformados bajaron de ellos, cargados con equipos de inspección y carpetas llenas de formularios. Isabel, Francisco y Lucía habían salido por la puerta trasera minutos antes, pero permanecían conectados a través de sus teléfonos móviles, siguiendo todo lo que ocurría gracias a las cámaras instaladas. El timbre sonó con insistencia. Doña Carmen, que esperaba sentada en su mecedora fingiendo leer un libro, respiró hondo antes de dirigirse a la puerta. Al abrirla, se encontró con la imponente figura de Peralta, rodeado por su séquito de bomberos. «Buenas tardes, señora Vázquez», saludó con falsa cortesía. «Venimos a realizar una inspección rutinaria de seguridad. Espero que no le importe». «¿Rutinaria?», preguntó doña Carmen con voz calmada. «No recuerdo haber recibido ninguna notificación oficial». «Las inspecciones sorpresas son más efectivas para detectar infracciones», respondió Peralta con una sonrisa que no ocultaba su satisfacción. «¿Podemos pasar o prefiere que hablemos con el juez sobre su falta de colaboración con las autoridades?» Sin esperar respuesta, Peralta entró en la casa seguido por sus hombres. Manuel, el último en entrar, cerró la puerta tras él con evidente incomodidad. Durante la siguiente hora, los bomberos revolvieron la casa de doña Carmen de arriba a abajo, abriendo armarios, moviendo muebles, tomando fotografías de supuestas infracciones que ellos mismos creaban al desconectar cables o manipular instalaciones. «Vaya, vaya», comentaba Peralta en tono teatral mientras señalaba un enchufe. «Esto es claramente peligroso. Y aquí, estas cortinas tan cerca de la cocina son un riesgo de incendio. Y mire estas escaleras, demasiado empinadas para una persona mayor. Podría caerse y no podría salir en caso de emergencia». Doña Carmen observaba todo en silencio, siguiendo el consejo de Francisco. Dejaba que Peralta y sus hombres se incriminaran solos, acumulando pruebas para el caso que estaban construyendo contra ellos. «¿Ha pensado en nuestra conversación de ayer, señora Vázquez?», preguntó finalmente Peralta cuando la inspección terminó y sus hombres esperaban en el porche. «Sobre hablar con su hijo acerca de esos proyectos municipales». «He pensado mucho en ello, sí», respondió doña Carmen, manteniendo un tono neutro. «¿Y bien? ¿Va a colaborar o tendremos que tomar medidas drásticas? Porque, con todas las infracciones que hemos encontrado hoy, tendríamos motivos más que suficientes para recomendar el desalojo inmediato de esta casa». «Me está amenazando, señor Peralta». «Llámelo como quiera. Yo lo veo más como un intercambio de favores. Usted habla con su hijo, nosotros olvidamos estas infracciones. Todo el mundo gana». Doña Carmen sostuvo su mirada durante unos segundos antes de responder. «Necesito tiempo para pensarlo. No es fácil pedirle algo así a mi hijo. Él es un hombre íntegro». Peralta soltó una carcajada despectiva. «¿Íntegro? ¿Un político? No me haga reír, señora. Todos tienen su precio. Solo es cuestión de encontrarlo».
Se acercó más a ella, invadiendo su espacio personal de forma intimidante. Tiene hasta mañana. O habla con su hijo, o le aseguro que pasará sus últimos años en una residencia de ancianos, porque esta casa será declarada inhabitable. Cuando los bomberos se marcharon, doña Carmen se dejó caer en el sofá, temblando ligeramente. La tensión de mantener la compostura durante toda la inspección había agotado sus fuerzas. Minutos después, Isabel, Francisco y Lucía regresaron por la puerta trasera. «Lo tenemos todo», anunció Lucía con una sonrisa de triunfo, mostrando su tablet donde se reproducían las grabaciones de las cámaras ocultas. Cada palabra, cada amenaza, cada manipulación para crear falsas infracciones. Es oro puro para mi investigación. Y más que suficiente para una denuncia formal, añadió Francisco, apretando el hombro de doña Carmen en señal de apoyo. Podemos presentarla esta misma tarde. Doña Carmen negó con la cabeza. Aún no. Necesitamos más. ¿Más? Preguntó Isabel, sorprendida. Carmen, ya tenemos pruebas de acoso, abuso de autoridad, falsificación de informes oficiales. ¿Qué más necesitamos? Quiero saber por qué, respondió doña Carmen con firmeza. ¿Por qué Peralta está tan obsesionado con esos proyectos municipales? Mencionó contratos, millones en juego. Esto no es solo sobre un nuevo cuartel de bomberos. Hay algo más, algo que no estamos viendo. Lucía asintió lentamente, comprendiendo. Tiene razón. Si presentamos la denuncia ahora, Peralta podría salir relativamente bien parado. Una suspensión temporal, quizás una multa. Pero si descubrimos que hay realmente detrás de todo esto, exacto, confirmó doña Carmen. No quiero solo detener el acoso. Quiero exponer toda la red de corrupción que seguramente existe detrás. Y para eso, necesitamos que Peralta y sus cómplices se sientan lo suficientemente confiados como para revelar más información. Es arriesgado, Carmen, advirtió Francisco. Estos hombres son peligrosos. ¿Y si deciden pasar de las amenazas verbales a algo más físico? Un silencio tenso siguió a sus palabras. Todos eran conscientes del riesgo, pero también sabían que doña Carmen no cambiaría de opinión una vez que había tomado una decisión. Tengo un plan, dijo finalmente la anciana, pero necesitaré la ayuda de todos ustedes. Y también hizo una pausa antes de continuar. Creo que ha llegado el momento de hacer esa llamada a Alejandro. No para pedirle favores para Peralta, sino para que esté preparado para lo que viene. Mientras tanto, en la estación de bomberos, Manuel se había apartado del grupo principal. Con manos temblorosas, revisaba los informes falsificados que Peralta le había ordenado firmar. Cada línea era una mentira, cada fotografía manipulada para exagerar problemas inexistentes o directamente inventados. No puedo seguir con esto, murmuró para sí mismo. Sacó su teléfono y buscó un número que había guardado días atrás, cuando las primeras sospechas sobre las verdaderas intenciones de Peralta comenzaron a surgir. Era el número de la oficina del gobernador Alejandro Vázquez. La noche cayó sobre San Isidro, trayendo consigo un silencio inquietante. Doña Carmen observaba las estrellas desde su porche, con una taza de té frío entre sus manos. Dentro de la casa, Francisco, Isabel y Lucía ultimaban los detalles del plan. Las cámaras seguían en sus posiciones, ahora conectadas a un sistema de transmisión en vivo que Lucía había instalado. Todo lo que ocurriera en esa casa quedaría registrado y respaldado en servidores externos, fuera del alcance de Peralta o cualquiera que intentara eliminar las pruebas. ¿Pudiste hablar con Alejandro?, preguntó Isabel, sentándose junto a doña Carmen en el porche. Sí, aunque no le conté todos los detalles, respondió ella con la mirada aún perdida en el firmamento. Solo le dije que estaba investigando un posible caso de corrupción relacionado con el cuerpo de bomberos y esos proyectos municipales. Le pedí que no interviniera todavía, que confiara en mí. Y confía en ti. Una sonrisa cansada se dibujó en el rostro de doña Carmen. Alejandro sabe que no hubiera sido jueza durante 20 años si no supiera lo que estoy haciendo. Prometió mantenerse al margen hasta que yo le diga lo contrario, pero está atento por si necesito ayuda. En ese momento, el teléfono de Francisco sonó. Una breve conversación en voz baja y su expresión cambió completamente. Era mi contacto en la comisaría, explicó al colgar. Han recibido una llamada anónima. Alguien del cuerpo de bomberos quiere hablar sobre irregularidades en las inspecciones. Han concertado una reunión para mañana temprano. Manuel,
murmuró doña Carmen. Tiene que ser él. Vi cómo me miraba durante la inspección. No es como los demás. Si un bombero decide testificar contra Peralta, nuestro caso se fortalece enormemente, comentó Lucía. Ya no sería solo tu palabra contra la suya. O podría ser una trampa, advirtió Isabel, siempre cauta. Peralta podría sospechar algo y estar tendiendo una emboscada. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un vehículo acercándose. Los faros iluminaron brevemente el jardín antes de apagarse. El coche se detuvo a cierta distancia de la casa, con las luces apagadas. «Están vigilando», susurró Francisco, apartándose discretamente de la ventana. «Tal como esperábamos». «Bien», respondió doña Carmen con determinación. «Que vean que no me escondo, que no tengo miedo. Mañana, cuando Peralta venga a buscar su respuesta, estará tan confiado que cometerá errores. Y nosotros estaremos listos». A la mañana siguiente, Manuel esperaba nervioso en un café alejado del centro, tal como había acordado con el contacto de la policía. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre el miedo a las represalias de Peralta y el peso de su conciencia. Finalmente, esta última había ganado. No podía seguir siendo cómplice del acoso a una anciana, por muy madre del gobernador que fuera. La puerta de café se abrió y un hombre de aspecto serio, vestido con un traje sencillo, se sentó frente a él. No se presentó, solo puso una grabadora sobre la mesa y la encendió. «Cuénteme todo lo que sabe sobre las inspecciones en casa de Carmen Vázquez», dijo sin preámbulos. Manuel respiró hondo y comenzó a hablar. Les contó sobre las visitas iniciales, aparentemente inocentes, que pronto se convirtieron en acoso. Les habló de las conversaciones en la estación, de cómo Peralta obsesionaba con los proyectos municipales y los millones en contratos que podrían conseguir si el gobernador los aprobaba. Les mostró copias de los informes falsificados y las fotos manipuladas. «Peralta tiene previsto visitarla hoy», concluyó Manuel. «Va a presionarla una última vez para que hable con su hijo. Si se niega, temo lo que pueda hacer». El hombre apagó la grabadora y la guardó. «Ha hecho lo correcto», dijo, entregándole una tarjeta. «Si Peralta o cualquiera de sus hombres intenta tomar represalias contra usted, llame a este número inmediatamente. Estaremos vigilando». Mientras tanto, en la estación de bomberos, Peralta reunía a su equipo para la visita final, como la llamaba. Esta vez, solo llevaría a 3 hombres, los más leales, los que no harían preguntas ni sentirían remordimientos. «¿Dónde está Manuel?», preguntó, notando la ausencia de Novato. Llamó diciendo que estaba enfermo. Respondió uno de los bomberos. «Algo sobre una intoxicación alimentaria». Peralta frunció el ceño. El timín le resultaba sospechoso, pero tenía asuntos más importantes que atender. Mejor, un blando menos. «Escúcheme bien. Hoy la vieja Vázquez va a ceder. O habla con su hijo y conseguimos esos contratos, o le hacemos la vida tan imposible que deseará haberse muerto en ese jardín la semana pasada». En casa de doña Carmen, todo estaba preparado. Francisco e Isabel se habían marchado temprano para no levantar sospechas, pero seguían conectados a través de las cámaras. Lucía se había instalado en el cobertizo del jardín trasero con su equipo, desde donde podía monitorear todas las grabaciones. Doña Carmen, por su parte, había dispuesto tazas de café y pastas en la mesa del salón. Como si esperara una visita social, el timbre sonó a las 10 en punto. Con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente, doña Carmen abrió la puerta para encontrarse con Rodrigo Peralta y sus 3 hombres. «Buenos días, señora Vázquez», saludó Peralta con una sonrisa que no ocultaba su impaciencia. «¿Podemos pasar? Tenemos asuntos pendientes que discutir». «Por supuesto», respondió ella, haciéndose a un lado. «He preparado café. Imaginé que vendría a visitarme». La falsa cordialidad desconcertó momentáneamente a Peralta, que intercambió miradas con sus hombres antes de entrar. Se sentaron en el salón, con doña Carmen ocupando su mecedora favorita frente a ellos. «Veo que ha reflexionado sobre nuestra conversación», comenzó Peralta, rechazando con un gesto el café que le ofrecía. «He pensado mucho, sí», respondió ella, «sobre la ley, la justicia y el abuso de poder. Sobre cómo algunos funcionarios públicos traicionan la confianza que los ciudadanos depositan en ellos». El rostro de Peralta se endureció. «No estoy aquí para escuchar sermones, señora. Estoy aquí para saber si ha hablado con su hijo sobre los proyectos que le mencioné».
¿Se refiere a los contratos municipales relacionados con el nuevo cuartel de bomberos? Esos en los que usted tiene un interés personal que va más allá de sus funciones oficiales. Peralta se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. Cuidado con lo que insinúa, señora Vázquez. No querrá añadir difamación a la lista de problemas que ya tiene. Doña Carmen sonrió ligeramente, lo que aumentó la irritación de Peralta. ¿Le parece divertido? Quizás no ha entendido la gravedad de su situación. Permítame ser más claro. Sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa, mostrando fotografías de supuestos peligros en la casa. Con este informe, puedo conseguir que desalojen esta casa hoy mismo. O puedo hacer que lo archiven y desaparezca para siempre. Depende de usted. ¿De mí? ¿O de mi hijo? Da igual. El resultado es lo que importa. ¿Ha hablado con él o no? Doña Carmen se tomó su tiempo para responder, saboreando cada segundo de tensión. He hablado con Alejandro, sí. Los ojos de Peralta brillaron con anticipación. ¿Y qué le ha dicho sobre los proyectos? Le he contado algunas cosas interesantes que he descubierto últimamente. Sobre ciertos bomberos que acosan a una anciana. Sobre informes falsificados. Sobre extorsión. La satisfacción en el rostro de Peralta se transformó en confusión y luego en ira. ¿Qué ha hecho? Se levantó de un salto, tirando la taza de café que finalmente había aceptado. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Ha firmado su sentencia. Uno de los bomberos se acercó a él, susurrándole algo al oído, pero Peralta lo apartó de un empujón. No me importa. Esta vieja estúpida acaba de arruinarlo todo. Se volvió hacia doña Carmen, señalándola con un dedo acusador. Escúcheme bien. Tiene exactamente 1 hora para llamar de nuevo a su hijo y arreglar ese desastre. 1 hora. O le juro que no quedará nada de esta casa ni de su reputación. Me está amenazando, señor Peralta. La voz de doña Carmen sonaba tranquila, casi divertida, lo que enfurecía aún más al jefe de bomberos. No es una amenaza, es una promesa. Peralta golpeó la mesa con tanta fuerza que las tazas saltaron. Voy a destruirla. Haré que la declaren incapaz. Diré que tiene demencia, que ve cosas, que inventa historias. ¿Y cree que la gente le creerá a usted en lugar de a mí? Por supuesto que sí. Soy una autoridad respetada. Usted solo es una vieja que vive del recuerdo de lo que fue. La sonrisa de doña Carmen se ensanchó, provocando que Peralta perdiera completamente los estribos. ¿De qué demonios se ríe? De que cada palabra que está diciendo, cada amenaza, cada insulto, está siendo grabado y transmitido en vivo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Peralta miró a su alrededor, buscando cámaras, micrófonos, cualquier cosa que confirmara las palabras de doña Carmen. Está mintiendo, dijo finalmente, pero su voz había perdido firmeza. ¿Por qué no se lo pregunta a su hombre de confianza, Manuel? Oh, espere, hoy no ha venido con ustedes, ¿verdad? Qué curioso que justo hoy se sintiera enfermo. La mención de Manuel hizo que Peralta palideciera visiblemente. Las piezas empezaban a encajar en su mente. Ese maldito traidor, murmuró. Luego, recuperando parte de su compostura, intentó una nueva estrategia. No importa lo que crea tener. Será su palabra contra la mía. Y tengo amigos poderosos en este pueblo, señora Vázquez, más de los que imagina. ¿Se refiere al alcalde Antonio Mendoza? ¿O quizás al concejal de urbanismo, Vicente Lobo? Los mismos que aparecen en los documentos que encontré en el archivo municipal, aprobando sobrecostes injustificados en proyectos anteriores del Cuerpo de Bomberos. Los mismos que firmaron la adjudicación de contratos a empresas fantasma que, curiosamente, comparten dirección fiscal con propiedades registradas a nombre de su esposa. La sorpresa en el rostro de Peralta fue tan evidente que incluso sus hombres intercambiaron miradas de preocupación. ¿Cómo podía saber todo eso? No sé de qué está hablando. Intentó defenderse, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. Oh, creo que lo sabe perfectamente, continuó doña Carmen, inclinándose hacia adelante en su mecedora. Igual que sabe que esos millones que espera conseguir con los nuevos contratos no son solo para renovar el cuartel de bomberos, sino para repartirlos entre usted y sus amigos del ayuntamiento. Lo que quizás no sabe es que tengo copias de todos esos documentos en lugares seguros, y que no soy la única que los ha visto.
Los tres bomberos que acompañaban a Peralta empezaron a moverse incómodos, alejándose ligeramente de su jefe como si temieran que la culpabilidad fuera contagiosa. «Jefe, quizás deberíamos irnos», sugirió uno de ellos en voz baja. «Nadie se va», rugió Peralta, con venas palpitando en su cuello. Su rostro había adquirido un tono rojizo alarmante. «Esto no ha terminado». Se acercó amenazadoramente a doña Carmen, cerrando la distancia entre ellos en 2 zancadas. Los otros bomberos, alarmados, intentaron sujetarlo, pero los apartó violentamente. «Usted no sabe con quién se está metiendo», gritó, inclinándose sobre la anciana. Podría hacer que desapareciera y nadie haría preguntas. Doña Carmen ni siquiera parpadeó ante la proximidad de Peralta, cuya respiración agitada casi podía sentir en su rostro. «Claro que lo sé», respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la furia de su adversario. «Me estoy metiendo con un corrupto que ha olvidado que su deber es proteger a los ciudadanos, no extorsionarlos. Y lo más importante», se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos clavados en los de Peralta, «es que usted no sabe con quién se ha metido». En ese preciso instante, varias cosas sucedieron simultáneamente. La puerta principal se abrió de golpe, revelando un grupo de policías uniformados con Francisco a la cabeza. Por la puerta trasera entró Lucía, sosteniendo en alto su tablet donde se veía la grabación en directo de todo lo ocurrido. Y el teléfono de doña Carmen, silencioso hasta ese momento, comenzó a sonar con una melodía que ella había asignado a un contacto específico. Su hijo, el gobernador Alejandro Vázquez Peralta, atrapado entre la policía que entraba y la evidencia irrefutable de sus crímenes proyectándose en la tablet de Lucía, miró a su alrededor como un animal acorralado. Sus hombres ya habían levantado las manos, rindiéndose sin ofrecer resistencia. «Rodrigo Peralta», comenzó Francisco con voz oficial, «queda detenido por los delitos de extorsión, amenazas, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos», pero Peralta ya no escuchaba. Sus ojos, inyectados en sangre, se fijaron en doña Carmen mientras los policías se acercaban para esposarlo. En un último arranque de furia descontrolada, se abalanzó sobre ella con las manos extendidas hacia su cuello. El grito de advertencia de Lucía resonó en la habitación mientras los policías corrían para interceptar a Peralta antes de que alcanzara a doña Carmen. La anciana, sin embargo, no se movió ni un milímetro de su mecedora. Sus ojos, serenos y firmes, mantuvieron la mirada de Peralta hasta el último segundo, cuando los oficiales lo sujetaron a escasos centímetros de ella. «Esto no ha terminado», gritó Peralta mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Tengo amigos poderosos. No saben lo que han hecho». En medio del caos, con policías conduciendo a los detenidos hacia afuera y Lucía mostrando las grabaciones a los agentes, el teléfono de doña Carmen seguía sonando. Con manos ligeramente temblorosas por la adrenalina, pero con la compostura intacta, descolgó. «Alejandro, hijo mío», dijo, con voz clara que todos en la habitación pudieron escuchar. «Creo que es momento de que vengas a visitarme. Hay algunas personas que me gustaría que conocieras». Al otro lado de la línea, la voz del gobernador del estado sonaba preocupada pero decidida. «Voy para allá, mamá, y no voy solo. El fiscal general viene conmigo». Cuando colgó, doña Carmen miró a su alrededor. Su casa, el hogar que había intentado arrebatarle Peralta, ahora era el escenario de su victoria. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Si Peralta tenía razón en algo, era en que había más personas involucradas, personas poderosas que no se rendirían fácilmente. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La noticia de la detención de Rodrigo Peralta se extendió por San Isidro como un incendio en un día de viento. A media tarde, varios vehículos oficiales con escoltas policiales se detenían frente a la casa de doña Carmen. De uno de ellos bajó Alejandro Vázquez, gobernador del estado y, ante todo, hijo preocupado. Vestía un impecable traje azul marino que contrastaba con su rostro tenso por la preocupación. Tras él, un hombre de aspecto severo cargado con un maletín que todos reconocieron como Carlos Montero, el fiscal general del estado. Doña Carmen recibió a su hijo con un abrazo largo, de esos que solo las madres saben dar, capaces de borrar momentáneamente todas las preocupaciones. «¿Estás bien?», susurró Alejandro, más como una afirmación necesaria para sí mismo que como una pregunta. «Por supuesto que estoy bien», respondió ella con una sonrisa. «¿Acaso dudabas de que podría manejar a un matón como Peralta?». Alejandro soltó una risa nerviosa mientras apartaba para examinar mejor a su madre. A sus ojos,
Seguía siendo la mujer fuerte e inquebrantable que lo había criado solo, equilibrando su carrera como jueza con las demandas de la maternidad. Mamá, a veces olvido que enfrentaste a criminales mucho peores durante tus años en el tribunal. La reunión que siguió en el salón de doña Carmen parecía más un gabinete de crisis que una visita familiar. Francisco exponía los detalles del caso al fiscal general, quien tomaba notas con expresión cada vez más sombría. Lucía proyectaba fragmentos de las grabaciones en su tablet, mientras Isabel organizaba los documentos que habían recopilado sobre la red de corrupción. La situación es más grave de lo que pensábamos, explicó el fiscal después de revisar todo el material. Esto no se limita a un caso de acoso o extorsión. Estamos ante una red organizada de corrupción que podría implicar a media administración municipal y posiblemente a algunos miembros de su propio gobierno. Señor gobernador, añadió Francisco con cautela. Un silencio tenso invadió la habitación. Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, observando la calle donde varios periodistas ya comenzaban a congregarse, alertados por el inusual movimiento de vehículos oficiales. Me elegirán como el blanco perfecto, murmuró, más para sí mismo que para los demás. La madre del gobernador acosada por funcionarios corruptos, los titulares prácticamente se escriben solos. Alejandro, intervino doña Carmen con firmeza. No te traje aquí para que te preocuparas por los titulares. Te traje porque necesitamos tu apoyo para hacer lo correcto. El gobernador se volvió hacia su madre con una mezcla de admiración y preocupación. Lo sé, mamá, y tendrás todo mi apoyo. ¿Eso lo qué? Se pasó una mano por el cabello, gesto que doña Carmen reconoció como señal de su nerviosismo desde que era niño. Hay elecciones en 6 meses. Mis opositores usarán esto para atacarme. ¿Y eso te preocupa más que la justicia?, preguntó doña Carmen, con ese tono que había usado tantas veces en el tribunal, capaz de hacer que el más duro de los criminales reconsiderara sus mentiras. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono sonó. La llamada duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que su expresión cambiara completamente. Peralta ha sido liberado, anunció con incredulidad. Alguien del juzgado de guardia ha determinado que no había motivos suficientes para mantenerlo detenido. ¿Qué?, exclamó Francisco, poniéndose de pie de un salto. Tenemos grabaciones, documentos, testigos. Es imposible. El fiscal Montero ya estaba haciendo llamadas, exigiendo explicaciones. Las respuestas que recibía parecían dejarlo cada vez más perplejo. El juez de guardia es Diego Sánchez, informó al colgar. Figura relativamente nueva en el sistema judicial, con conexiones familiares en el ayuntamiento. El sobrino del alcalde, completó doña Carmen, recordando los nombramientos recientes que había seguido desde su retiro. Esto confirma hasta dónde llega la red. Alejandro parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. El peso de la situación caía sobre sus hombros como una losa de plomo. Voy a ordenar que vuelvan a detener a Peralta, declaró con determinación, y voy a solicitar una investigación completa sobre... Su frase quedó interrumpida por un estruendo que sacudió la casa entera. Las ventanas vibraron y una columna de humo negro se elevó a pocas manzanas de distancia. «¡Dios mío!», exclamó Isabel, asomándose a la ventana. «Es la estación de bomberos. Está ardiendo». Todos se agolparon junto a ella para ver el espectáculo surrealista de la estación de bomberos envuelta en llamas. Sirenas policiales comenzaron a sonar por toda la ciudad, creando una cacofonía que aumentaba la sensación de caos. El teléfono del fiscal sonó esta vez. «Es un atentado», informó tras una breve conversación. «Alguien ha colocado explosivos en el edificio. Hay víctimas». «Manuel», susurró doña Carmen, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El bombero que iba a testificar estaba ahí dentro. Nadie pudo responderle. La confusión era total, con más sirenas uniéndose al coro de emergencia y helicópteros sobrevolando la zona. «Esto no es coincidencia», afirmó Lucía, la periodista, mientras grababa la columna de humo con su teléfono. «Es un mensaje. Están destruyendo pruebas y silenciando testigos». Apenas terminó de hablar cuando una nueva explosión, más cercana esta vez, hizo temblar los cristales de la casa. Todos se agacharon instintivamente. «Es el coche patrulla», gritó uno de los policías que custodiaban la entrada, irrumpiendo en el salón. «Han volado nuestro vehículo. Tenemos que evacuar al gobernador inmediatamente». El caos se apoderó de la habitación.
Los guardaespaldas de Alejandro formaron un círculo protector a su alrededor, mientras los policías aseguraban el perímetro. En medio de la confusión, doña Carmen permanecía extrañamente serena, observando por la ventana cómo su tranquilo barrio se transformaba en zona de guerra. No es solo por los contratos de cuartel, murmuró para sí misma. Hay algo más grande en juego, algo que justifica este nivel de violencia. En ese momento, su mirada se cruzó con la de un hombre que observaba la escena desde un coche estacionado al otro lado de la calle. No era Peralta, pero había algo familiar en él, algo que removió recuerdos enterrados en lo más profundo de su memoria. El hombre sostuvo su mirada durante un segundo antes de arrancar, y alejarse tranquilamente, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. «Mamá, tenemos que irnos». La voz de Alejandro la devolvió a la realidad. «No es seguro aquí». «Un momento», dijo ella, dirigiéndose con pasos rápidos hacia su habitación. Regresó con una carpeta vieja y desgastada que abrazó contra su pecho. «Ahora sí, vámonos». El convoy oficial se puso en marcha bajo estrictas medidas de seguridad. Doña Carmen, sentada junto a su hijo en el vehículo blindado, abría la carpeta con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódico amarillentos por el tiempo, fotografías antiguas y documentos judiciales de más de 20 años atrás. «¿Qué es todo esto, mamá?», preguntó Alejandro, intrigado por la repentina inquietud de su madre. «El caso Río Brava», respondió ella con voz casi inaudible. «Mi último gran caso antes de retirarme del tribunal». Alejandro frunció el ceño, intentando recordar. Él apenas era un adolescente entonces, más preocupado por sus propios asuntos que por la carrera de su madre. «El caso de corrupción urbanística, recuerdo que fue muy sonado». «No fue solo corrupción urbanística, hijo. Fue la punta del iceberg de algo mucho mayor. Un entramado que involucraba a políticos, empresarios y...». Hizo una pausa significativa. «Al cuerpo de bomberos». Alejandro la miró con sorpresa. Los bomberos estaban implicados también entonces. No todos, solo su jefe en aquel tiempo, Roberto Mendoza. ¿Mendoza? ¿Como el actual alcalde? Su hermano mayor, confirmó doña Carmen. Roberto fue condenado y cumplió 10 años de prisión. Antonio, que entonces era solo un concejal, salió indemne. Siempre sospeché que era tan culpable como su hermano, pero no pudimos probarlo. Doña Carmen sacó una fotografía de grupo, donde se veía varios hombres en lo que parecía una celebración. Señaló a 2 de ellos. Roberto Mendoza y, a su lado, un joven oficial de bomberos que lo admiraba y seguía a todas partes. Rodrigo Peralta. Alejandro tomó la fotografía, estudiándola con atención. «¿Y este de aquí?», señaló a otro hombre que aparecía en segundo plano. «Me resulta familiar». Vicente Lobo, actual concejal de urbanismo. Entonces era solo un asistente del departamento, pero ya mostraba ambición. Doña Carmen sacó otra fotografía, esta vez de un elegante evento social. «Y este hombre que acabo de ver vigilando mi casa, el que estaba en el coche, es él». Señaló a un hombre de aspecto distinguido que aparecía estrechando la mano de Roberto Mendoza. Javier Montalvo, el mayor constructor de la región en aquella época, desapareció después del juicio. Se rumoreaba que había huido a Sudamérica con millones en cuentas offshore. ¿Y crees que ha vuelto? Después de tantos años. No solo ha vuelto, respondió doña Carmen con absoluta certeza. Creo que nunca se fue del todo. Y creo que lo que estamos viendo ahora es la culminación de un plan que comenzó hace 20 años, cuando envié a Roberto Mendoza a prisión. El fiscal Montero, que había estado escuchando en silencio desde el asiento delantero, se giró hacia ellos con expresión grave. «Señora Vázquez, está sugiriendo que el acoso que ha sufrido no es solo por los contratos del nuevo cuartel, sino una venganza personal por aquel caso». «Es más que una venganza», respondió ella, sacando más documentos de la carpeta. «El proyecto Río Brava nunca se realizó después del escándalo. Cientos de hectáreas de terreno quedaron en un limbo legal, terrenos que habían sido recalificados justo antes de estallar el caso. Terrenos que ahora valen una fortuna», completó Alejandro, empezando a entender. «Y con el nuevo plan urbanístico que estamos tramitando desde el gobierno estatal», «exactamente», confirmó doña Carmen. «Esos terrenos se revalorizarían hasta niveles estratosféricos. Estamos hablando de miles de millones, no de los simples millones de unos contratos para un cuartel».
El vehículo frenó bruscamente, interrumpiendo la conversación. Habían llegado a un control policial inesperado. A través de las ventanillas tintadas, pudieron ver a varios agentes uniformados solicitando la identificación al conductor. «Algo no va bien», murmuró el jefe de seguridad, desenfundando discretamente su arma. No había ningún control programado en esta ruta. Alejandro tomó la mano de su madre y la apretó con fuerza. En ese momento, sonó su teléfono con un mensaje entrante. Al leerlo, su rostro perdió todo color. «Es de un número desconocido», dijo con voz quebrada. «Dice, el gobernador y la jueza deben morir hoy. El proyecto Río Brava renacerá de sus cenizas. Punto». Los oficiales del control se acercaban al vehículo con las manos en sus armas. A lo lejos, más explosiones iluminaban el cielo de San Isidro. La ciudad entera parecía haberse sumido en el caos en cuestión de horas. «Hijo», dijo doña Carmen con una calma que contrastaba dramáticamente con la situación, mientras guardaba apresuradamente los documentos en la carpeta. «Pase lo que pase, recuerda que estos hombres no son invencibles. Ya los vencí una vez, y podemos hacerlo de nuevo». En ese preciso instante, el primer disparo impactó contra el cristal blindado del vehículo. Las balas impactaban contra el blindaje del vehículo oficial con un sonido metálico que reverberaba en el interior como tambores de guerra. El conductor maniobró bruscamente, haciendo chirriar los neumáticos sobre el asfalto mientras intentaba dar la vuelta. Los falsos policías desenfundaron sus armas automáticas y abrieron fuego sin contemplaciones. «Agáchense», gritó el jefe de seguridad, cubriendo con su cuerpo al gobernador y a doña Carmen. El cristal trasero, aunque blindado, comenzaba a mostrar las marcas de los impactos, formando una telaraña de grietas que amenazaba con ceder en cualquier momento. Alejandro abrazaba a su madre, protegiéndola como ella lo había protegido tantas veces durante su infancia. El tiempo parecía haberse ralentizado, permitiéndole apreciar cada detalle. El olor a cuero del asiento, el sudor frío recorriendo su espalda, la respiración sorprendentemente calmada de doña Carmen contra su pecho. «Saldremos de esta», susurró ella con una certeza que contradecía completamente la situación. En ese momento, el rugido de varios motores rompió la cadencia de los disparos. 3 vehículos policiales, estos auténticos, aparecieron por una calle lateral, bloqueando a los atacantes. Los agentes desplegaron un perímetro defensivo, respondiendo al fuego con precisión profesional. «Unidad Especial de Intervención», informó una voz por la radio del conductor. «Tenemos asegurado el perímetro. Salgan ahora mientras les damos cobertura». El conductor no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Pisó el acelerador y el vehículo blindado salió disparado, dejando atrás el tiroteo. Por el retrovisor podían ver cómo los falsos policías, superados en número y potencia de fuego, se dispersaban o se rendían ante la fuerza especial. «¿Cómo sabían dónde estábamos?», preguntó Alejandro a su jefe de seguridad. «No lo sabían», respondió el fiscal Montero, mostrando su teléfono. «Fueron alertados por un mensaje anónimo que detallaba exactamente la emboscada, incluyendo coordenadas GPS». Doña Carmen esbozó una sonrisa enigmática, pero no dijo nada. Minutos después, el convoy se detenía en el helipuerto de la comisaría central, donde un helicóptero militar esperaba con las aspas ya en movimiento. El plan era evacuar al gobernador y a doña Carmen a la capital del estado, donde estarían más seguros mientras las fuerzas especiales restablecían el orden en San Isidro. «Gobernador, tenemos que irnos ahora», insistió el piloto, haciendo gestos hacia la cabina, pero Alejandro se había detenido junto a la puerta del helicóptero, con la mirada fija en su madre. «No voy a huir», declaró con firmeza. «Esta es mi ciudad, mi estado, mi responsabilidad. Voy a quedarme y enfrentar esto». «Alejandro, es demasiado peligroso», intervino el fiscal. «Eres el objetivo principal». «Precisamente por eso debo quedarme. Si huyo, ganan ellos». Se volvió hacia su madre. «¿Qué harías tú, mamá?» Doña Carmen observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. 20 años atrás, cuando enfrentó el caso Río Brava, había recibido amenazas similares y nunca consideró apartarse. «Yo me quedaría», respondió finalmente, «pero no actuaría a ciegas. Necesitamos un plan». El helicóptero despegó 1 hora después, pero solo con escoltas y señuelos. El gobernador, doña Carmen,
El fiscal y un pequeño equipo de confianza se trasladaron discretamente al búnker subterráneo de la comisaría, donde establecieron un centro de operaciones improvisado. La ciudad de San Isidro se había sumido en un caos controlado. Las explosiones habían sido estratégicamente colocadas para crear pánico, pero sin causar víctimas masivas. Un mensaje claro de que quienes estaban detrás de esto tenían poder y no dudarían en usarlo. «Tenemos que conectar todos los puntos», explicó doña Carmen, extendiendo los documentos del caso Río Brava sobre la mesa. «Esto no es solo sobre un cuartel de bomberos o unos terrenos. Es sobre 2 décadas de planificación, venganza y codicia». Mientras revisaban los documentos antiguos junto con las nuevas evidencias, el fiscal recibió una llamada que lo dejó visiblemente impactado. «Han encontrado a Manuel, el bombero que iba a testificar», informó al colgar. «Está vivo, escondido en casa de su abuela en las afueras. Dice que tiene información crucial y solo hablará con doña Carmen». «Podría ser una trampa», advirtió el jefe de seguridad. «O podría ser nuestra única oportunidad de desmantelar esta red», respondió doña Carmen. «Iré a verlo». «Ni hablar», se opuso Alejandro. «No voy a dejar que te expongas así». «No estoy pidiendo permiso, hijo», respondió ella con aquella mirada que desde su infancia indicaba que la discusión había terminado. «Además, no iré sola». Después de intensas negociaciones, se estableció un plan. Doña Carmen visitaría a Manuel con una escolta reducida pero altamente cualificada, mientras Alejandro y el fiscal coordinarían desde el búnker una operación simultánea para detener a todas las personas involucradas en la conspiración, basándose en la información que ya tenían. El encuentro con Manuel se produjo en una pequeña casa de las afueras, rodeada de campos de olivos que ofrecían una visión clara de cualquier aproximación sospechosa. El joven bombero, visiblemente nervioso pero determinado, entregó a doña Carmen una memoria USB. «Lo descubrí hace 3 días, cuando Peralta me ordenó archivar unos documentos en su oficina privada», explicó. «Son planos modificados, no solo de cuartel, sino de toda la zona de Río Brava. Incluyen túneles subterráneos, búnkeres y lo que parece ser una instalación industrial oculta». «¿Qué tipo de instalación?». «Por los detalles técnicos, diría que una planta de procesamiento químico. Pero lo más inquietante es esto». Señaló una marca en el plano digital. «Reconocí este símbolo de mis años en el ejército. Es el que se usa para instalaciones de almacenamiento de materiales peligrosos, posiblemente armamento». Doña Carmen sintió un escalofrío. El caso se había transformado en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. «Esto explica por qué están dispuestos a matar por esos terrenos», murmuró. «No es solo su valor inmobiliario». «Hay más», continuó Manuel. «Encontré comunicaciones encriptadas entre Peralta y contactos internacionales. Nombres en clave, fechas de entregas. Creo que estamos ante una operación de tráfico a gran escala, usando el cuerpo de bomberos como tapadera. Los nuevos contratos no son para construir un cuartel, sino para ampliar esta red». La información de Manuel resultó ser la pieza clave que faltaba. De vuelta en el búnker, el equipo trabajó febrilmente para coordinar una operación a escala estatal. El fiscal general solicitó apoyo federal, argumentando que el caso había trascendido la jurisdicción local e implicaba posibles delitos contra la seguridad nacional. A medianoche, mientras la ciudad dormía bajo un tenso silencio, comenzaron las detenciones simultáneas. Equipos especiales irrumpieron en las residencias del alcalde Antonio Mendoza, el concejal Vicente Lobo, el juez Diego Sánchez y varios empresarios locales. Peralta fue capturado intentando cruzar la frontera estatal con una maleta llena de documentos y dinero en efectivo. Sin embargo, el objetivo principal, Javier Montalvo, el constructor que doña Carmen había reconocido vigilando su casa, seguía en paradero desconocido. «Debe haber un lugar donde se reúnen, algún centro de operaciones secreto», razonó Alejandro mientras revisaban el mapa de propiedades relacionadas con los detenidos. Doña Carmen observaba los planos de la zona de Río Brava con atención, conectando mentalmente puntos que los demás no veían. De repente, su mirada se iluminó con la chispa del reconocimiento. «La Casa de los Pinos», murmuró. «La vieja mansión junto al lago. Era la residencia de verano de Roberto Mendoza antes de ir a prisión. Solían celebrar allí sus reuniones privadas». Una rápida verificación confirmó que la propiedad, aparentemente abandonada, seguía registrada a nombre de una sociedad vinculada a la familia Mendoza. Los satélites mostraban actividad reciente, vehículos,
Obras menores, consumo de electricidad incompatible con una casa deshabitada. El amanecer encontró a las fuerzas especiales rodeando discretamente la mansión. Desde una colina cercana, doña Carmen, que había insistido en estar presente, observaba a través de unos prismáticos mientras Alejandro coordinaba la operación por radio. «Tenemos confirmación visual», informó el líder del equipo de asalto. «Montalvo está adentro, con al menos 5 hombres armados. También hay civiles, posiblemente rehenes. Procedan con extrema precaución», ordenó Alejandro. «La prioridad es la seguridad de los civiles». La operación comenzó con precisión militar. Equipos de francotiradores neutralizaron a los guardias externos mientras las unidades de asalto entraban simultáneamente por 3 puntos diferentes. Durante unos minutos, el silencio de la mañana fue roto por el sonido de disparos aislados y comunicaciones por radio. Edificio principal asegurado. Llegó finalmente el informe. 3 sospechosos neutralizados, 2 capturados con vida, 7 civiles liberados, todos ilesos. ¿Y Montalvo?, preguntó Alejandro. Notando la omisión, hubo un breve silencio. Antes de la respuesta: «No está aquí, señor. Tenemos evidencia de que abandonó la propiedad hace aproximadamente 1 hora. Encontramos un túnel de escape que conduce a un embarcadero privado en el lago». Doña Carmen vio cómo su hijo golpeaba el capó del vehículo con frustración. Tantos años esperando justicia, y el arquitecto principal de toda esta red parecía haberse esfumado nuevamente. «Señor», continuó la voz por la radio, «hemos encontrado algo que debe ver. Una sala subterránea con servidores informáticos y documentación. Parece ser el centro neurálgico de toda la operación». Cuando llegaron a la mansión, fueron conducidos a un sótano extenso, mucho más grande de lo que la estructura exterior sugería. Pantallas de ordenador iluminaban una estancia que más parecía un centro de mando militar que el sótano de una casa de campo. «Es impresionante», comentó el fiscal, examinando la sofisticada instalación. «Tienen acceso a sistemas de seguridad, cámaras de tráfico, incluso conexiones con bases de datos oficiales. Es como si hubieran construido un estado paralelo dentro del estado». Técnicos informáticos forenses trabajaban rápidamente para asegurar toda la información antes de que pudiera ser borrada remotamente. Uno de ellos se acercó con un disco duro y externó: «Señor gobernador, hemos encontrado esto en una caja fuerte. Contiene lo que parecen ser grabaciones de videovigilancia de los últimos 5 años. Incluye reuniones con funcionarios de todos los niveles». «¿Qué tipo de funcionarios?», preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. «De todo tipo, señor. Locales, estatales, incluso federales». El peso de la implicación cayó sobre todos los presentes. Esto ya no era solo un caso de corrupción local o una venganza personal contra doña Carmen. Era una red que se extendía mucho más allá de San Isidro, infiltrándose en las más altas esferas de poder. Mientras el equipo técnico continuaba su trabajo, doña Carmen se alejó hacia una pequeña habitación lateral que había pasado desapercibida en la conmoción general. A diferencia del resto del sótano, tecnológicamente avanzado, esta estancia parecía un santuario del pasado. Paredes cubiertas de fotografías antiguas, recortes de periódico y, en el centro, una mesa con lo que parecía ser un altar dedicado a la venganza. Su fotografía, la de doña Carmen, ocupaba el lugar central, rodeada de imágenes de Alejandro en diferentes etapas de su carrera política. Había notas manuscritas detallando cada paso de su vida desde el juicio a Roberto Mendoza, donde vivía, sus rutinas, sus amistades, incluso informes médicos sobre su condición cardíaca. 20 años de obsesión plasmados en aquellas paredes. «Lo encontré espiando entre mis rosales hace 3 días», dijo una voz a sus espaldas. Supe inmediatamente quién era, aunque habían pasado 2 décadas. Doña Carmen se giró para encontrarse con Elena, su vecina de toda la vida, una mujer callada que cuidaba de su jardín con la misma dedicación que ella. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Trabajaba para ellos», confesó con la mirada baja. «Montalvo me contrató hace 15 años para vigilarte, para informarle de cada detalle de tu vida. Al principio era solo un trabajo, necesitaba el dinero. Luego me di cuenta de lo que realmente planeaban». Doña Carmen la observaba sin decir palabra, procesando esta nueva traición. «Cuando vi a Montalvo en persona, merodeando cerca de tu casa, supe que el final estaba cerca, que no se conformarían con acosarte o asustarte. Querían verte muerta, a ti y a tu hijo».
Fuiste tú, comprendió de repente doña Carmen. Tú enviaste mensaje anónimo que alertó a la policía sobre la emboscada. Elena asintió. No podía permitirlo. Una cosa es espiar, otra muy distinta es ser cómplice de asesinato. Sacó un teléfono de su bolsillo. Y también fui yo quien envió esto hace 10 minutos. Mostró un mensaje de texto con una ubicación y 2 palabras, barco blanco punto. ¿Qué significa esto?, preguntó doña Carmen. Montalvo no ha escapado. Está intentándolo ahora mismo. Tiene un yate en esa cala, esperando para llevarlo fuera del país. Pero gracias a mis años como informante, conozco sus planes de contingencia mejor que nadie. Alejandro y el fiscal irrumpieron en la habitación, alertados por los agentes que habían visto entrar a doña Carmen. «Mamá, ¿estás bien? ¿Quién es esta mujer?» «Alguien que nos ha dado la última pieza del rompecabezas», respondió doña Carmen, mostrándoles el mensaje en el teléfono de Elena. Los acontecimientos que siguieron se desarrollaron con la precisión de un reloj suizo. Un helicóptero de la policía localizó el yate intentando salir de la cala, mientras embarcaciones de la Guardia Costera convergían desde 3 direcciones diferentes. Atrapado y sin opciones, Javier Montalvo se rindió sin resistencia, poniendo fin a 2 décadas de conspiración, corrupción y venganza. 3 semanas después, doña Carmen regresaba a su casa en San Isidro. La ciudad había recuperado cierta normalidad, aunque las cicatrices de lo ocurrido tardarían años en sanar completamente. La red de corrupción había sido desmantelada, con decenas de detenidos en todos los niveles de la administración. Los terrenos de Río Brava habían sido confiscados y puestos bajo protección ambiental, evitando cualquier desarrollo futuro. La cobertura mediática había sido intensa, convirtiendo a doña Carmen en un símbolo de resistencia y justicia. Su hijo, lejos de ver perjudicada su carrera política, había emergido como un líder decidido a limpiar el sistema, con índices de aprobación sin precedentes. Esa tarde, mientras regaba sus geranios en el jardín delantero, el mismo lugar donde todo había comenzado con aquella punzada en el pecho, doña Carmen recibió una visita inesperada. Manuel, el joven bombero cuyo testimonio había sido crucial, se presentó con un ramo de flores. «Doña Carmen, solo quería agradecerle personalmente. Gracias a usted, el cuerpo de bomberos está siendo reestructurado. Podremos volver a ser lo que siempre debimos ser, servidores públicos dedicados a proteger a la comunidad». «No me agradezcas a mí», respondió ella con una sonrisa. «Tú fuiste quien dio el primer paso, quien se atrevió a hacer lo correcto aun sabiendo los riesgos». Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Doña Carmen volvió a sus geranios, disfrutando de la paz recuperada de su jardín. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, cuando notó un sobrenebuzón que no había visto antes. Lo abrió con curiosidad. Dentro había una fotografía antigua: Roberto Mendoza, Antonio Mendoza, Javier Montalvo y un cuarto hombre cuyo rostro había sido recortado, todos sonrientes en lo que parecía ser una celebración. Al dorso, una nota manuscrita: «Esto no ha terminado. El verdadero arquitecto sigue libre». Doña Carmen sintió que su corazón se aceleraba, pero no de miedo. Después de todo lo vivido, después de enfrentarse a bomberos corruptos, políticos sin escrúpulos y criminales obsesionados con la venganza, un nuevo misterio no la asustaba. Al contrario, encendía en ella aquella chispa de determinación que la había definido durante toda su vida. Guardó la fotografía en el bolsillo de su delantal y entró en casa. Tenía una llamada que hacer, una investigación que iniciar. Porque si algo había aprendido Carmen Vázquez en sus 75 años de vida, era que la justicia, como sus geranios, requería dedicación constante, vigilancia permanente y, sobre todo, la valentía de no rendirse jamás ante quienes intentan arrancarla de raíz. La fotografía con el rostro recortado descansaba sobre la mesa del comedor de doña Carmen mientras ella preparaba té para su reunión improvisada. La noche había caído sobre San Isidro, envolviendo la ciudad en un manto de tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos de las semanas anteriores. A través de la ventana, podía ver 2 agentes de policía patrullando discretamente la calle, una medida de seguridad que su hijo había insistido en mantener a pesar de sus protestas. El timbre sonó puntualmente a las 8. Isabel, Francisco y Lucía entraron uno tras otro, los 3 llevando carpetas o dispositivos electrónicos. Los aliados que habían estado con ella desde el principio ahora formaban un pequeño equipo de investigación extraoficial. «¿Has mostrado la fotografía a Alejandro?», preguntó Francisco mientras tomaba asiento.
No, respondió doña Carmen, sirviéndote con la misma precisión metódica que aplicaba a todo en su vida. Mi hijo está enfocado en reconstruir la confianza pública en las instituciones. Lo último que necesita es otra conspiración, especialmente una tan nebulosa como esta. Lucía, quien había ganado reconocimiento nacional por su cobertura del caso, extendió sobre la mesa varias impresiones de la fotografía, aumentadas y mejoradas digitalmente. He analizado la imagen con ayuda de expertos forenses, explicó. Por el corte de papel y las marcas de adhesivo, el rostro fue recortado poco después de que la foto fuera tomada, no recientemente. Es como si alguien hubiera querido ocultar esta identidad desde el principio. ¿Y el sobre?, preguntó Isabel, siempre atenta a los detalles. Sin huellas, sin remitente, papel común disponible en cualquier papelería, contestó Lucía. Pero el cartero confirma que no pasó por el sistema postal regular. Alguien lo colocó directamente en tu buzón. Francisco, quien había estado revisando expedientes del caso Río Bravo original, se ajustó las gafas antes de hablar. He estado revisando todos los nombres vinculados al proyecto. Políticos, empresarios, constructores, incluso funcionarios menores, pero hay un detalle curioso. Sacó una carpeta desgastada y la abrió, mostrando documentos judiciales amarillentos por el tiempo. En las transcripciones del juicio, Roberto Mendoza hace referencia varias veces a un asesor que nunca fue identificado. Lo llama el arquitecto, no por su profesión, sino como el cerebro detrás del plan. El mismo término que aparece en la nota, observó doña Carmen. El verdadero arquitecto sigue libre. No puede ser coincidencia. Lo que me preocupa, intervino Isabel, es cómo esa persona, quien quiera que sea, supo exactamente cuándo dejarte la fotografía. La vigilancia policial solo se relaja durante los cambios de turno. Un silencio pensativo cayó sobre la habitación mientras cada uno procesaba las implicaciones. No estaban tratando con criminales oportunistas o funcionarios corruptos comunes. El adversario invisible que les dejaba mensajes crípticos parecía tener acceso a información privilegiada, recursos considerables, lo más inquietante, una paciencia infinita. 20 años, murmuró doña Carmen, más para sí misma que para los demás. Esperó 20 años para que Montalvo y los Mendoza ejecutaran su venganza contra mí. Y ahora que han fracasado, no necesitó terminar la frase. Todos entendían lo que significaba. Si había esperado 2 décadas para el primer movimiento, ¿cuánto esperaría para el siguiente? La reunión continuó hasta bien entrada la noche, con teorías que iban desde conspiraciones gubernamentales hasta venganzas personales de algún criminal que doña Carmen había enviado a prisión durante su carrera como jueza. Al finalizar, tenían más preguntas que respuestas, pero habían acordado un plan de acción. Cada uno investigaría por su lado, manteniendo un perfil bajo para no alertar a quien fuera que les vigilaba. Mientras tanto, la vida en San Isidro comenzaba a recuperar cierta normalidad. Los juicios contra Peralta, el alcalde Mendoza y los demás implicados avanzaban con sólidas evidencias que garantizaban largas condenas. Manuel había sido nombrado interinamente al frente del cuerpo de bomberos, iniciando un proceso de renovación y depuración que devolvería la confianza ciudadana a la institución. Doña Carmen retomó sus rutinas diarias con aparente tranquilidad. Regaba sus plantas, asistía a reuniones del club de lectura, preparaba galletas para sus vecinos. Cualquiera que la observara vería solo una dulce anciana disfrutando de su jubilación. Pero tras esa fachada de normalidad, su mente afilada seguía trabajando, analizando cada detalle, cada posibilidad. La respuesta llegó de donde menos la esperaba. Una tarde de domingo, mientras ordenaba viejos álbumes de fotos con Isabel, un recorte de periódico cayó de entre las páginas. Era un artículo sobre la inauguración del Tribunal Supremo del Estado 3 décadas atrás. En la imagen, varios jueces y funcionarios posaban solemnemente, con doña Carmen entre ellos, notablemente más joven pero con la misma mirada determinada. «Espera», dijo Isabel, señalando a un hombre en segundo plano. «Este rostro me resulta familiar». Doña Carmen entrecerró los ojos, enfocando la imagen amarillenta. Un hombre de mediana edad, elegantemente vestido pero casi oculto entre otros asistentes más prominentes. No lo había reconocido al principio porque entonces era solo un funcionario menor, un secretario judicial sin importancia aparente. Raúl Herrera, recordó finalmente, trabajaba en el archivo judicial. Tenía acceso a todos los expedientes, todas las investigaciones en curso.
¿Incluido el caso Río Brava?, preguntó Isabel, comprendiendo la magnitud del descubrimiento. Especialmente ese caso. De hecho, la memoria de doña Carmen trabajaba a toda velocidad. Recuerdo que fue quien me entregó personalmente algunos documentos clave, documentos que nunca aparecieron durante el juicio. Isabel buscó rápidamente en su tablet, tecleando el nombre en varios buscadores. No hay rastro del después del juicio. Es como si hubiera desaparecido. O como si se hubiera convertido en alguien más, reflexionó doña Carmen. Durante los días siguientes, la investigación se intensificó. Francisco utilizó sus contactos en el sistema judicial para rastrear el paradero de Raúl Herrera, mientras Lucía buscaba en archivos fotográficos cualquier imagen que pudiera confirmar su identidad. Fue Alejandro quien, sin saberlo, proporcionó la pieza definitiva del rompecabezas. Durante una visita semanal a casa de su madre, comentó casualmente sobre una reunión con el nuevo secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno Federal, designado tras las detenciones relacionadas con el caso. Es un hombre brillante, lleva años en el ministerio aunque siempre en puestos discretos. Conoce cada proyecto, cada terreno, cada ley como la palma de su mano. ¿Cómo se llama?, preguntó doña Carmen, intentando mantener un tono casual. Ramírez, Eduardo Ramírez. Creo que incluso conoce San Isidro. Mencionó haber trabajado aquí hace tiempo. Esa noche, doña Carmen no pudo dormir. La coincidencia era demasiado grande. Un funcionario de bajo perfil, con conocimiento detallado de proyectos urbanísticos, que había trabajado en San Isidro hace tiempo. Necesitaba confirmarlo. La oportunidad llegó una semana después, cuando el secretario Ramírez visitó San Isidro para una reunión con el gobernador sobre la rehabilitación de los terrenos de Río Brava. Doña Carmen insistió en preparar una cena para los invitados en la residencia del gobernador, algo que hacía ocasionalmente cuando su hijo recibía visitas importantes. El momento en que Eduardo Ramírez entró en el comedor, doña Carmen supo que sus sospechas eran correctas. Aunque el tiempo había cambiado su apariencia, ahora lucía cabello canoso perfectamente peinado y gafas de diseño. La forma de moverse, de observar el entorno, era inconfundible. Los ojos que la miraron con falsa cordialidad eran los mismos que había visto en el tribunal 3 décadas atrás. Señora Vázquez, es un honor conocerla al fin, saludó Ramírez, besando cortésmente su mano. Su hijo habla maravillas de usted. El honor es mío, señor secretario, respondió ella, sosteniendo su mirada un segundo más de lo necesario. Siempre es un placer recibir a quienes trabajan por el bien de nuestra comunidad. La cena transcurrió entre conversaciones sobre políticas urbanas y planes de desarrollo. Para cualquier observador, era una reunión protocolar más. Pero entre doña Carmen y Ramírez se desarrollaba un duelo silencioso, un intercambio de miradas y frases con doble sentido que solo ellos comprendían. Al finalizar la velada, mientras los invitados se despedían, Ramírez se acercó a doña Carmen una última vez. Sus geranios son famosos en todo San Isidro, comentó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Debe ser muy gratificante verlos florecer después de tantos cuidados. ¿Lo es?, respondió ella sin inmutarse. Aunque a veces hay que arrancar algunas malas hierbas que intentan asfixiarlos. Por muy ocultas que estén, siempre terminan saliendo a la luz. La sonrisa de Ramírez vaciló por un instante, tan brevemente que nadie más lo notó. La jardinería requiere paciencia, respondió finalmente, y saber cuándo es el momento adecuado para cada acción. En eso estamos de acuerdo, señor secretario. El timín lo es todo. Esa noche, de regreso en su casa, doña Carmen llamó a sus 3 aliados. Les contó sobre su encuentro con Ramírez y su certeza de que se trataba de Raúl Herrera, el verdadero arquitecto detrás de todo. Pero ahora tiene un cargo federal. Conexiones políticas, protección institucional, argumentó Francisco. No será fácil exponerlo sin pruebas concretas. Las encontraremos, afirmó doña Carmen con la misma determinación que la había caracterizado toda su vida. Si esperó 20 años para su venganza, nosotros podemos ser igualmente pacientes para hacer justicia. En los meses siguientes, sin que Ramírez lo supiera, una red de vigilancia se tejió silenciosamente a su alrededor. Francisco analizaba sus movimientos financieros, Lucía investigaba su pasado bajo su nueva identidad, e Isabel coordinaba la información que llegaba de diversas fuentes. Doña Carmen,
Por su parte, mantenía una correspondencia cordial con el secretario, invitándolo ocasionalmente a eventos en San Isidro, estableciendo un vínculo que él, en su arrogancia, interpretaba como ignorancia de su verdadera identidad. Un año después del caso de los bomberos corruptos, San Isidro celebraba la inauguración de un parque comunitario en los terrenos donde originalmente se planeaba construir el polémico cuartel. Doña Carmen, como ciudadana distinguida, cortó la cinta junto a su hijo, mientras la comunidad aplaudía. Entre el público, Eduardo Ramírez observaba la escena con expresión indescifrable. Lo que no sabía era que ese mismo día, en la capital del estado, el fiscal general recibió un paquete anónimo con documentos, grabaciones y evidencias que vinculaban inequívocamente a Raúl Herrera con Eduardo Ramírez, y a ambos con una red de corrupción que se extendía por décadas. ¿Está segura de esto?, preguntó Isabel cuando doña Carmen regresó a casa después de la inauguración. Una vez que enviemos la última parte de la evidencia, no habrá vuelta atrás. Doña Carmen miró por la ventana hacia sus geranios, que florecían vibrantes bajo el sol de la tarde. Habían sobrevivido al descuido durante su hospitalización, a la sequía del verano, incluso los intentos deliberados de Peralta y sus hombres por dañarlos durante las falsas inspecciones. Como ella, se habían doblado bajo la presión, pero nunca se habían quebrado. Completamente segura, respondió con serena firmeza. La justicia no entiende de plazos ni de cargos. Un crimen es un crimen, sin importar cuánto tiempo pasa o cuán poderoso se vuelva el criminal. Esa noche, mientras el noticiero anunciaba la sorpresiva detención del secretario Ramírez, doña Carmen apagó el televisor y salió al porche. Las estrellas brillaban sobre San Isidro, la misma ciudad que había intentado proteger durante toda su vida, primero como jueza y ahora como simple ciudadana. Una suave brisa mecía los geranios, llevando consigo el aroma dulce de la justicia finalmente completa. Doña Carmen sonrió. No sabía qué nuevos desafíos traería mañana, que otras injusticias requerirían su atención, pero estaba lista para enfrentarlos. Porque si algo había demostrado Carmen Vázquez, era que ni la edad, ni las amenazas, ni siquiera los bomberos corruptos podían detener a una mujer decidida a defender lo que es correcto, y en algún lugar de San Isidro, otros observaban y aprendían la misma lección.